vamos hoy a hablar de Mishlei, ¿sí? Proverbios. Y tiene mucho proverbios, mucho, pero mucho. Mucha información adentro de este libro, mucha información. Para los que le apasionan proverbios, Mishlei, es algo que no es solamente, como dicen, ¿no? Esas alegorías, esas palabras que solamente son alegorías, sino que también tiene un poco de lo que es el hebraísmo y también parte de lo que nuestro Mashiach ha venido, ¿no? A cumplir. Porque cada vez que vemos y abrimos proverbios y estudiamos, es como que habla mucho más allá de lo que es un proverbio, de lo que nos enseñaron un proverbio y de lo que hay en las traducciones, ¿no? En el hebreo es mucho más amplio. El que conoce hebreo sabe que es mucho más amplio el entendimiento en hebreo que lo que es en el castellano, ¿sí? Y vamos a leer. Ya en el primer versículo se van a sorprender porque nosotros estamos viendo del 1 al 7, ¿sí? Y nos llevó casi 2 horas. Vamos a tratar de hoy de hacerlo del 8 al 28. Vamos a ver si podemos, si no lo corto. Pero vamos a entrar en Proverbios y vamos a ver qué es lo que Adonai nos habla en nuestras vidas, ¿sí? Porque esto es lo que le habló Adonai mismo, ¿sí? A Salomón. Le dio un entendimiento, una sabiduría que él no supo comprender. Y que esa sabiduría que él no supo comprender la llevó a lo que es lo humano. Y lo humano tiene mucha diferencia con lo que es espiritual, ¿no? De lo que el Padre quiere a nuestras vidas, como hijos de Adonai. Vamos a ver el primer texto. Primero yo tengo una versión que es de la Latinoamérica, que muchos católicos la leen, y esta no es de la Reina Valera, sino católica, ¿sí? Dice, no le queda bien, el 8. Un regalo es un talismán para el que lo da donde quiera que vaya. Todo le sale bien. Tenemos esa versión y vamos a otra versión de las Américas. Dice, talismán es el soborno de los ojos de su dueño, donde quiera que se vuelva, y prosperará. Tenemos una versión diferente y hay muchísimas versiones más, como la Reina Valera también, que la Reina Valera dice, piedra preciosa es el soborno para el que la practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Hay una ambigüedad en este texto, ¿sí? Si lo leemos así, hay una ambigüedad. Está hablando de una prosperidad, ¿sí? Y un soborno. Y en la otra versión tenemos que es un talismán. Ustedes saben lo que es un talismán. Es algo que se tiene como algo precioso, ¿sí? Algo que se atesora y que suplanta, ¿sí? Los valores mismos de Adonai mismo, ¿sí? Suplanta. Y acá vemos que dice piedra preciosa. Y si vamos a otras versiones también, vamos a encontrar diferencias. Pero vamos a lo que significa en hebreo, ¿sí? En hebreo dice así. Eben hem ha-shoha be'ene be'alab el kol asher shishneb hashik. Eso es lo que dice. ¿Qué significa eso? Lo vamos a leer. Acá está diciendo que Eben es piedra preciosa. Y Eben significa, como sabemos, piedra. Y preciosa es algo apreciado, ¿sí? Y también dice piedra preciosa de favor. Entonces, cuando vamos a leerlo directamente del hebreo, nos encontramos una diferencia de palabras que no está especificado en otros textos que lo podemos encontrar, ¿sí? Vamos a buscar otro texto más también que dice, porque nos habla de algo precioso, ¿sí? Algo que es un favor. Dice, piedra de favor es el regalo a los ojos de su dueño. A todo lugar donde se vuelva prosperará. Se da a entender a otra cosa, ¿no es cierto?
Acá está hablando de algo de favor, de un regalo a los ojos del dueño. Todo lo contrario de lo que está hablando en la otra versión. Por eso vamos a ver las dos versiones, ¿sí? Versión que está hablando directamente en hebreo y la versión que está hablando de otras versiones. Dice que todo lugar donde se vuelva prosperará. Lo podemos tomar de dos formas diferentes, ¿sí? Porque Eben, sabemos que mismo nuestro Mashiach es Eben, ¿sí? Y ese Eben, esa piedra preciosa, también podemos encontrar que hay textos que nos habla de una piedra que él fue rechazada, ¿sí? Pero vamos a ver en hebreo el significado. Acá podemos ver en esta escritura, ¿sí? Que describe, ¿sí? Algo que es una piedra de encanto, ¿sí? Una piedra de encanto, una piedra de favor. Y por el otro lado vamos a ver una piedra que no dice de favor, sino que dice de soborno. Dice a los ojos del dueño. Aquí no vamos a ver por qué. Acá dice lo que es la gramatical en hebreo. Nos vamos a encontrar con esta palabra que es yohad. Yohad es el significado de varias palabras, ¿sí? Se puede tomar como un regalo, que sería ese, ¿sí? Un regalo, que es algo, puede ser precioso a los ojos del dueño, ese regalo. Si lo vemos por el otro lado, hay también una palabra que es shofar, que es soborno. Esa palabra es, si lo ponemos en el conjunto de la palabra que sería Eben, Hem, acá ya estamos viendo otro significado, dos diferentes. Uno que es un regalo y otro que es un soborno. Entonces, según a los ojos del quien lo escriba y el entendimiento, cambiándolo en la razón del hebreo, ¿no? Podemos encontrar dos formas diferentes. Puede ser un soborno o un regalo. Lo vamos a ver en las dos planes, ¿sí? Como está escrito en Reina Valera y cómo sería en lo que dice textualmente, ¿sí? Textualmente da otro entendimiento. Sabemos que son alegorías. Lo que nos quiere decir Proverbios, alegorías. Cuando habla de alegorías es para entendimiento propio de cada uno de nosotros, es un entendimiento. Cada uno de nosotros lo podemos tomar a diferente pensamiento. Y ustedes piensen más si en el hebreo tiene diferentes conjugaciones. También se puede tomar a mucho más diferencias, que es lo que está expresado siempre en la palabra. Siempre está expresada a diferentes formas, porque esa palabra se encuentra por ahí 15 veces, soborno, y solamente se encuentra 2 o 3 veces regalo, ¿sí? Entonces van a ir a la mayoría de veces. ¿Qué significa esa palabra? Se toma así en lo que es, más que nada, en lo que es la conjugación de la palabra. Muchas veces se basan primero a lo que dicen muchas veces y después a la que dice menos. Entonces, aquí podemos ver que nos está hablando primero de una corrupción. En uno, cuando se habla de soborno, se está hablando de una corrupción, algo que es un regalo de soborno. Aquí yo lo veo, ¿no? Porque dice, piedra es un objeto sólido, pero precioso, ¿sí? Que es manipulable. Es algo que se usa mucho en la palabra hebrea, porque esas piedras preciosas se utilizaban mismo en el coral, ¿sí? Lo que tenía el sacerdote en su pecho, ¿sí? Ahí tenían las piedras preciosas. Eben es una piedra. Hem, favor, encanto, ¿sí? Gracia. Se puede tomar gracia de sentido social o como gracia por redención, ¿sí? Entonces, ese Hem puede ser gracia de salvación, salvadora, pero también puede ser una gracia de un sentido social. Entonces, esa gracia que podemos tomarla diferente, se acepta en una forma de una simpatía ante los ojos del que lo quiera leer, ¿sí? Podemos encontrar en Génesis 33:10 que nos habla de esa misma palabra, de Hem. Y en Esther 2:17 también lo habla. No lo voy a leer los versículos, pero si ustedes quieren anotarlo, después lo leen. Esa palabra Hem es la que está en esas dos
capítulos de la palabra. Entonces, podemos encontrar en la Escritura muchas veces esa piedra Eben, que es a los ojos del Mashiach, ¿sí? Del Mesías. Podemos tenerlos en los dos sentidos, tanto espiritual como manuable, ¿sí? Tocarlo, piedra. Y lo otro es el Mashiach mismo. Entonces, se puede manejar de esas formas diferentes, usada para torcer la justicia, ¿sí? Esa piedra falsa, para manipular, ¿sí? Esa piedra falsa, que está hablando que es una piedra de soborno. Se puede tomar como produce éxito aparentemente, pero por el otro lado es una cosa desagradable a los ojos de Adonai. Depende de los ojos del humano, ¿sí? Y es una gracia falsa, comprobada y corrupta. Eso es a los ojos, ¿sí? De lo que puedes estar diciendo este Proverbios. Después lo podemos ver a los ojos del Mashiach, ¿sí? Este texto, si lo ponemos pensando cómo Adonai piensa. En el Salmo 118, 22 nos habla de esa piedra. Isaías 28:16 habla de esa piedra. Daniel 2:34, Primera de Pedro 2:6 y 7 nos habla, ¿sí? De la piedra verdadera, de esa piedra. Entonces, si vamos a la característica de estas dos cosas, puede ser la elegida de Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohim, que es esa piedra del Mashiach, no manipulable, que es fundamental de justicia, no depende del soborno, ni se adapta, ¿sí? A la apariencia del soborno, sino que es la piedra preciosa, esa piedra de favor. Entonces, podemos tomarla de esa forma, ¿sí? Como está hablando. En el primero que leímos, está hablando como que es algo agradable a los ojos de Adonai, ¿sí? Y por el otro lado, la otra versión está hablando de que es corruptible. Entonces yo doy las dos posturas, ¿sí? Ese Yeshua es Eben Boham, ¿sí? Que sería la piedra que es incorruptible, Boham. Después tenemos Eben Piná, que es piedra probada, piedra angular, ¿sí? Eben Piná, que es la que muchas veces se cita cuando se dice esa piedra angular. Entonces tenemos diferentes, ¿sí? Eben, la que dice Eben Hem, Eben Boham y Eben Piná. Esas son las tres formas de decir piedra: favor, piedra probada y piedra angular. Entonces, ahí podemos encontrar diferentes formas, ¿sí? De lo que nos encontramos en la palabra como es piedra de favor. Se utiliza mucho, en este caso se está utilizando en Reina Valera y en las otras como algo que es malo, ¿sí? De soborno. Entonces vamos a ver, piedra falsa, podemos tomar Eben Hem, dice encanto comprobado, ¿sí? Eben Hem, favor humano, éxito momentáneo, manipulación. Se puede tomar Eben Hem así. Después podemos poner Eben Piná, ¿sí? Que también puede ser Hem, porque Hem también puede ser de Elohim, ¿sí? También no es que solamente ese Hem es humano. También en el hebreo se tiene conjugaciones. Entonces, Piná sería fundamental divina, ¿sí? De divinidad, favor de Yud-Heh-Vav-Heh, justicia eterna y redención. Esa es la que muchas veces encontramos en diferentes escritos. Entonces, si buscamos esa forma correcta de conjugación, está hablando de un favor, de una gracia. Puede ser divina, como también del Mashiach, de la piedra del Mashiach, pero hay que la podemos ver de esas dos formas. ¿Por qué hay diferencias en las versiones? Si hay versiones que habla de piedra preciosa y de favor, y otras que habla piedra que nos está hablando de manipulación, de soborno, ¿sí? Son dos versiones diferentes. Por eso se las aclaro para que ustedes sepan qué es lo que tenemos y cuáles son las dos versiones que hay, la del hebreo y la versión que podemos encontrar en la Reina Valera, como lo hemos leído, en la de las Américas y mismo en la católica.
Entonces, para hacer un estudio muy profundo de esto, podemos buscarlo, la comprobación, sí, de comparativos de lo que es las piedras bíblicas en hebreo, cómo significa, qué es lo que se habla, y mismo en Proverbios, por qué habla de una piedra así, preparada para ese terreno, para enseñanza, ¿sí? Como nos está hablando. Entonces, vamos ahora a seguir lo que es el proverbio, ¿sí? Nos habla, las palabras claves que se está hablando acá, dice, piedra preciosa es el soborno a los ojos del que practica, donde quiera que se vuelve, prosperará. Esa es la versión común que nosotros tenemos. Después tenemos la versión que nos dice, que nosotros lo buscamos en el Strong y está así. En el Strong está escrito así como lo voy a leer ahora. Dice, piedra de favor es el regalo a los ojos del dueño, y todo lugar donde se vuelve prosperará. Eso así está escrito, si yo lo busco, en cualquier versión que viene del Strong. Si yo lo conjugo y en vez de poner soborno pongo la palabra regalo, sigue así. ¿Sí? Si yo quiero cambiarlo por la palabra que les dije, es soborno, también la puedo cambiar. Pero es el criterio del quien lo quiere escribir. Esa palabra significa las dos cosas. ¿Se entiende? Para el que puso en la versión, la puso como una versión de soborno. Bueno, seguimos. Dice, had, dice, la palabra esta dice, soha, soborno, que lo toman así, y dádiva corrupta. Del otro lado lo podemos ver como un regalo, una piedra preciosa de favor de Yuhet Bat-Hei. Eben, la piedra de gracia, de encanto, de gracia, que, como dice, preciosa. La otra palabra es Shashkil, que en el texto se está nombrando como tener éxito, ¿sí? Actuar también con algo que no es de corrupción, sino con algo de éxito, que te sale todo bien en tu vida. Pero aquí la están poniendo como que es algo de astucia, ¿sí? De astucia, como que uno lo está haciendo a algo fuera de lo común, para su propio entendimiento. Entonces, si lo vamos a tomar para la enseñanza que nos da Reina Valera, sería que este proverbio nos está hablando de una prueba, de un soborno que describe cómo el impío lo percibe, ¿sí? Para él, el yodar es una piedra de encanto, de favor. En la que nos está mencionando, esta mentalidad hebrea que nosotros tenemos, lo podemos pensar también en el Mashiach. Entonces no es una piedra de soborno, ¿sí? Entonces la podemos pensar como que es una piedra de favor, de gracia. Ahora, si la pensamos como está escrito en el texto, revela la ceguera moral del corazón que confía en los recursos injustos en lugar de Yuhet Bat-Hei, ¿sí? Si lo tomamos como así, como dice de soborno. De la otra forma lo tomamos como es un regalo que Adonai nos dice, regalo merecido, ¿sí? De favor, de gracia. Ahora seguimos. Nos habla en el próximo versículo, fíjense, lo podemos conjugar igual, de dos formas diferentes. Verso 9 dice, el que cubre transgresión, busca amor. ¿Sí? El que cubre transgresión, busca amor. Pero el que insiste en un asunto, separa al jefe. Así está escrito, ¿y por qué lo vamos a ver? Está escrito en hebreo. Vamos siempre a lo literal, ¿sí? Del hebreo. Si vamos a lo que está escrito por Reina Valera y las demás versiones que podemos encontrar, está hablando la palabra básicas que están nombradas, ¿sí? En hebreo. Mehayet, que es cubrir. Pesha, que es transgresión o rebelión. Después la otra palabra es Mebakem Hajabá, que sería buscar amor. Entonces, aquí nos está hablando de una transgresión. ¿Y por qué traducen algo diferente? Cuando está hablando de amor, están traduciendo otra cosa. ¿Por qué? Fíjense en la traducción
que dice: el que disimula una ofensa cultiva la amistad. ¿Dónde está el amor? El que disimula una ofensa cultiva amistad. Volver sobre las cosas separa, dice, del amigo. Esa es una versión. Nada que ver con lo que habla en hebreo. Vamos a otra versión. En otra versión dice: el que cubre la falta busca amistad. ¿Dónde dice amor? Mas el que la divulga aparta el amigo. ¿Dónde están las palabras principales? No las entiendo, que es lo que quisieron escribir en las versiones, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Yo voy al hebreo directo y busco del hebreo y me encuentro diferentes palabras, y mismo si lo busco en el Strong, ¿sí? ¿Por qué? Lo traducen diferente sin el Strong, que es lo que se basa cualquier iglesia evangélica, cualquier iglesia que quiere buscar, católica evangélica, busca el Strong. Dice, primero, me yased. Me yased, ¿qué es cubrir? ¿Qué es lo que cubre? La transgresión, pesha. Y después dice, me va que buscar. Y dice, ahavá, amor. Entonces, ¿por qué nos ponen diferentes palabras y no significa lo que Adonai hace? ¿Saben qué? Si nosotros pensamos esto a lo que está inspirado Proverbios y en alegorías, nos vamos a encontrar que el Mashiach, Mesías, Él nos cubre, nos limpia. ¿De qué? Pesha, de la transgresión. Y el que nos busca, ¿sí? Me va que nos busca con amor, con ahavá. Y dice, pero el que repite, dice acá, ¿sí? Que es Bellonet, el que hace o el que repite lo nuevo, dice un asunto o un discurso, una palabra que sería Bedabar. Dice Malfrid, divide. ¿A quién? Al-Luf. Al-Luf significa no amigo. No significa amigo. Ni amigo íntimo, no significa. Significa, esa palabra significa esto. Aluf significa jefe o líder. Lo habíamos aprendido cuando estuvimos estudiando Proverbios. Cuando habla de una persona que es un líder, que es de los jefes, ¿sí? De las tribus. Entonces, nos habla mismo en Génesis 36:16, nos habla, esa traducción nos habla de un jefe, ¿sí? De un líder. Aunque muchos estudiosos lo ponen como amigo o como un millón de cosas diferentes, ¿sí? Como líder, como un amigo especial o como alguien diferente. Pero es jefe. Se está hablando, cuando se habla de jefe, se está hablando de alguien que enseña, alguien que está dando una enseñanza. Por eso, bíblicamente, cuando nosotros vemos esa palabra luz, está hablando de cómo un jefe de familia, un jefe de una tribu, ¿sí? Como un capitán, como una persona que dirige, y no como un amigo común o un amigo especial, ¿sí? Entonces, es un liderazgo tribal, que se dice, ¿sí? En hebreo es un liderazgo tribal. Y cuando se habla de un liderazgo también puede ser mismo de un líder o mismo de Elohim, ¿sí? Es alguien especial. También lo podemos tomar como un maestro, como un pastor, como un líder, ¿sí? Esa es la palabra aluf, que nada que ver con lo que nos habla estas versiones que son tan livianas cuando explica, dice, el que disimula una ofensa cultiva la amistad. Dice, volver sobre las cosas separa al amigo. Nada que ver con lo especificado que mismo nos habla en el Strong, ¿sí? Que nos está hablando de cubrir una transgresión. Vamos ahora a ver por qué nos habla de esto.
en Proverbios. Es muy impresionante todo lo que nos habla y cómo Adonai nos va enseñando a través de los proverbios lo que Adonai quiere para nuestras vidas, ¿sí? Porque esto fue hecho por Salomón, pero fue para que nosotros tengamos sabiduría de lo alto y que podamos entender lo que Adonai quiere para nuestras vidas. Vamos ahora a buscar, aquí en Proverbios tengo, un minutito, porque no solamente esa palabra, porque tengo lo que significa también Abón, ¿sí? Porque Pella y Abón se toman a veces como la misma palabra y no es la misma palabra. Entonces, vamos de a poco, porque si no se me traba el teléfono, entonces tengo que ir despacio. Vamos de poco, a ver si me reacciona el teléfono. De mientras, si quieren ir leyendo, van leyendo de a poquito, van a ir probando cómo Adonai nos habla, porque en el verso 10 también nos habla de una reprensión, ¿sí? Bueno, aquí llego. Aquí tengo Pella, ¿sí? Y Abón. ¿Qué es el significado? Primero, Pella es algo que está hablando de transgresión. Cuando nosotros transgredimos algo, por ejemplo, la Torá misma, estamos transgrediendo, estamos saltando el paso que Adonai nos dio. Entonces, primero Pella significa saltar lo legal, ¿sí? Abón es interno, moral. Después tenemos Pella, rebelión. Abón, torcedura. Eso es un acto, ¿sí? Después tenemos voluntad, conciencia. ¿Qué es lo que es Pella? Pasar la voluntad nuestra, corrernos, de hacer algo de rebelión. Cuando vamos a Abón puede ser algo progresivo, ¿sí? Abón es algo que vos te vas corriendo y te vas torciendo. Después tenemos cómo, por qué nosotros cruzamos ese límite. Eso es Pella, cruzar un límite que no nos corresponde. Si está puesto, como el mismo Yeshua decía, yo vine para no abolir la Torá, sino que vine a cumplirla. Él está diciendo esa misma palabra, que no está pasando sobre la Torá. No vino para él pasarla, sino para cumplirla. Entonces, esa palabra Pella significa transgresión, ¿sí? Correrse es otra cosa. Torcerse es caminar de Abón, ¿sí? Torcedura. Entonces, Pella significa transgresión abierta, que nosotros sabemos que está mal y la hacemos. Esa es la transgresión que está haciendo. Abón es torcedura interna de nuestra mente, de nuestro ser, que tenemos inclinación a lo malo. ¿Sí? Cuando muchas veces decimos tenemos una inclinación a lo malo, tenemos esa palabra Abón. Ahora, cuando es relacionado a Pella, no había pecado para Pella, ¿sí? Para la transgresión esa de la Torá. Sí, para la inclinación de las torceduras. Para Abón había sacrificios, pero para Pella no había un sacrificio. Vos estás cruzando la misma ley de Torá. Estás siendo transgresor de la ley. Sino para esa persona no había, sino era una condenación misma de Adonai. El que transgredía la Torá era mismo para que Adonai haga algo sobre esa persona, ¿sí? Es una falta grave, Pella. Una ruptura del orden de la Torá. Estás rompiendo la palabra. Cuando uno transcribe la palabra y la hace a su propio entendimiento, por eso nos habla del Kesilín. ¿Se acuerdan que el Kesilín es la persona que es del mismo, ¿sí? De la misma familia, del mismo clan, pero hace lo torcido? Quiere hacer lo feo, lo malo. Ese es el Kesilín, el que hace apostasía, el que apóstata. El Evilín es la persona ajena al pueblo, que no quiere hacer absolutamente nada de lo que hace el pueblo. Sí, esa es la persona Evilín.
que esa persona no tiene conciencia, ni siquiera sabe la Torá. Pero el Kesilín sabe la Torá, pero no la cumple, no la hace. Entonces, ¿qué está hablando en el texto? Ustedes fíjense, si lo ponemos el texto que estábamos leyendo del amor con esto, el amor verdadero no se complace en exponer ni destruir, sino que busca restaurar incluso al rebelde, al Kesilín. Entonces, ¿qué vino el Mashiach? El Mashiach vino ¿para qué? Para cubrir, casá. Se llama casá, que es cubrir, ¿sí? Al ser humano en un nivel de cubrir, de relación. Ahora, cuando nosotros hablamos de Elohim, solo Dios puede capar la palabra expiación, ¿sí? Es un nivel legal y espiritual, escapar. Esa es otra palabra, si no es casá, sino capar. Una es cubrir, la otra es expiar. Entonces, Yeshua, ¿qué es? Yeshua vino a llevarse las cargas, abom, la iniquidad. Vino a sacar lo que hay en el interior nuestro. Toma, pella la transgresión, sí mismo, Yeshua, ¿y qué hace? Saca la transgresión también de nuestras vidas. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer justicia. Tenemos que hacer y cumplimiento de Torah, de ley. Si no estamos haciendo otra vez transgresión. Entonces, si Adonai vino a sacar la iniquidad, también vino a sacar pella, pero también nosotros tenemos que satisfacer la justicia de Elohim divina. Entonces, de esa forma, no va a haber pella en nuestras vidas. Aquí vemos también que ambas cosas las une en Isaías 53, 5 y 6, las ambas, ¿sí? Que dice, Aboneteinu pella eneinu, que está hablando de que esas dos cosas, está hablando esas dos palabras en Isaías, ¿sí? Entonces, ¿qué está hablando? De traspasar la Torá, pella. Nosotros estamos siendo conscientes que estamos transgrediendo Torah. Pero igual decimos, pero Adonai me perdona. Muchos lo hacen, ¿sí? Transgredimos Torah, pero decimos, Adonai nos perdona. Sí, nos perdona. Pero ustedes fíjense que lo estamos haciendo alevosamente. Porque sabemos que Adonai nos perdona, pero nosotros estamos transgrediendo la Torah. Lo que no debemos hacer. Lo estamos haciendo. Entonces, eso dice... Seguimos después el próximo versículo y se va a dar cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Por qué está hablando de pella? Transgresión a la Torá. Torcerse es abom, de lo recto. ¿Sí? Nosotros tenemos abom desde que nacimos. Torcedura. ¿Sí? Por el pecado de Adán y Eva. Tenemos abom. Pella es saber que nosotros tenemos Torá en nuestra mente y le hacemos lo contrario. ¿Sí? Eso es pella. Entonces, hacia acá unimos esta enseñanza, es el amor del 9, ¿no? Verso 9. El amor que viene de Elohim, dice, no niega la transgresión, pero tampoco la expone para destruir. Sí, eso es lo que está diciendo. Que el amor de Elohim niega, ¿sí? No niega la transgresión. No, él sabe que estás transgrediendo. Pero perdona. Pero tampoco te expone a destrucción. ¿Sí? Por eso está hablando de la amistad. Entonces, Yeshua, ¿qué es lo que hizo? Yeshua vino a que nosotros cumplamos. Y Él nos va a restaurar y va a romper esa transgresión. ¿Sí? Entonces, fíjense en lo que Él nos está hablando mismo en Proverbios. Es palabra que fue inspirada mismo por Salomón para que nosotros sepamos que iba a haber un Mashiach y que nos iba a liberar. Entonces, si nosotros leemos los versículos primeros, dice, piedra de favor es el regalo a los ojos de su dueño, a todo lugar donde se vuelva prosperará. El que cubre transgresión busca amor,
pero el que insiste en un asunto se separa del jefe. Entonces, si nosotros seguimos tercos con lo que queremos hacer y lo estamos haciendo mal, que estamos transgrediendo Torah, que está diciendo, pella la palabra, que estamos haciendo, nos estamos separando del jefe, mismo de Adonai, ¿sí? O del líder. Ahora, seguimos el verso 10. Y el verso 10 dice, la voy a leer en la católica primero, ¿sí? Hace más una reprensión a un hombre inteligente que 100 golpes a un necio. Eso es lo que dice la versión católica. En hebreo dice, ya le digo, desciende más una reprensión al entendido que 100 golpes a un indisciplinado. Entonces, nos está hablando. Palabras claves, primero, tehat, que es descender, ¿sí? Descender o penetrar, o aterrizar, muchas veces se dice. Y la otra palabra es gearab, que es reprensión. Después está nabom, que es entendido, y kesil, que es necio, ¿sí? El necio que le hemos dicho, que es la persona del pueblo, pero que no acepta lo que es la educación, ¿sí? La disciplina. Entonces, vamos ahora a lo que significa las palabras. Eso lo digo para que ustedes tengan conciencia, ¿sí? ¿Qué es lo que significa la palabra? Gearab es una forma de repentina, ¿sí? Gerab es una forma repentina que puede venir a nosotros, que desciende. Cuando nosotros decimos emuná, tenemos emuná. Tenemos una fe que no vemos, pero desciende sobre nuestras vidas y nos da entendimiento, ¿sí? Entonces, está hablando de algo que desciende. Tehat, que es bajar o descender. Descender. Benid, Bemebim, ¿sí? Que está descendiendo sobre nuestras vidas. Y después tenemos esa palabra que dice golpe, ¿sí? Y kesilin, que es esa persona que muchas veces la vemos en el Strong que dice tonto, que es necio, ¿sí? Tiene otras palabras también que como están en inglés y no son insultos, pero bueno, aquí en Argentina son insultos. Entonces, eso es lo que está hablando el verso 10. Pero cuando nosotros intentamos pensar en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que nos está hablando este versículo? Que penetra repentinamente al entendimiento y nos está dando esa palabra que hemos leído, que nos está hablando de disciplina, ¿sí? Esta persona no tiene disciplina, es un indisciplinado. Esa palabra disciplina es biná, y esta persona es indisciplinada, ¿sí? Aunque 100 golpes tenga, no va a ser disciplinada, está diciendo. Dice, aunque venga, ¿no? El arrepentimiento al entendido, dice, esta persona puede tener 100 golpes y no va a entender. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no entendemos, pero tomamos la palabra de Elohim, ¿sí? La tomamos y la ponemos en práctica? Estas personas no la ponen en práctica. Y a veces podemos estar con gente que nosotros decimos, pero nosotros le hablamos y le decimos las cosas, pero no entienden. ¿Sí? Mismos hermanos de la misma fe. Y no entienden. Y decimos, pero ¿qué tenés? Como muchos dicen en Argentina, te tengo que cachetear para que entiendas. ¿Sí? O como dice acá, 100 golpes para que entiendas, para disciplinarte. No. Eso está, que a veces Adonai es bueno en su misericordia, ¿se dan cuenta? No nos cachetea para decir, ¿entienden o no entienden? ¿Sí? Nos está hablando y nos dice, ustedes, ¿sí? ¿Tienen emuná? ¿Tienen inteligencia? Entonces, en el verso 10 de la Reina Valera dice así: la reprensión aprovecha al entendido, mas el que 100 azotes
al necio, más que el 100 azotea al necio. Entonces, la reprensión para el entendido, para el sabio, para la persona sádic, es provechosa, ¿sí? La reprensión, la disciplina, la musar. Y para esa persona que tenga, aunque tenga 100.000 azotes, no lo va a entender, es el necio. Que no quiere cumplir, ¿qué está diciendo el necio? No quiere cumplir porque tiene pella. ¿Sí? Está corriéndose de la Torá. Entonces, no está haciendo lo que Adonai le está diciendo. Vamos al hebreo, seguimos el verso 11, dice, solamente el amargo buscará el mal, y un mensajero cruel será enviado a él. Vamos a la Reina Valera. Dice, verso 11, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Vamos a la otra versión católica y dice, el malvado solo busca la rebelión, pero le será enviado un mensajero cruel. Entonces, cuando nosotros vemos qué significa acá, nos está hablando de una palabra, por eso dice amargo. ¿Sabe qué es la palabra amargo? La palabra amargo dice Mara, ¿se acuerdan? Cuando estaban las aguas amargas. ¿Se acuerdan que la palabra dice que el pueblo de Israel fueron a tomar agua y ese lugar era de aguas amargas? Esa palabra es Mara. Y acá dice esta palabra dice Meri. Meri es algo amargo o de rebelión. Viene de la palabra rebelión, Meri. Y dice la otra palabra, dice Malak Hazari, que es mensajero cruel. Entonces está hablando acá en la Reina Valera, como lo estamos leyendo, está diciendo que la rebeldía provoca primero consecuencias inevitables. En el pensamiento hebreo, nosotros lo vamos a pensar y vamos a decir, Meri, ¿qué hace en nuestras vidas? La palabra de rebelión. Desobediencia, ¿sí? ¿A qué? A la Torah, a mismo Elohim, ¿sí? Es una rebelión activa, ¿sí? Fuerza, de que uno quiere hacer algo fuera de lo que puso Adonai en su juicio. Entonces, aquí podemos ver que él está hablando de algo de rebelión. Entonces, ustedes fíjense que si vamos a lo que está hablando de rebelión, ¿qué pasa si nosotros somos rebeldes? ¿Qué nos viene si nosotros somos rebeldes a nuestras vidas? Primero, si vemos que dice Malach Azarí, dice que viene, ¿sí?, al que hace la rebeldía, un malaj de rebelión, ¿sí? Azarí, cruel. Entonces, si viene, está hablando de algo que si nosotros hacemos lo malo, vamos a tener algo en nuestras vidas que va a ser peor. Nos va a mandar, malaj significa una persona, un mensajero, ¿sí? Muchas veces se toma como, puede ser un mensajero de parte de Elohim, un emisario de parte de Elohim o un agente, ¿sí? También se puede tomar como una persona como humana, un mensajero humano, un mensajero profético, ¿sí?, un agente de juicio. Eso se puede tomar un malaj. Lo podemos encontrar en Primera de Reyes 19:2, que nos habla de un mensajero humano. En Isaías 44:26 nos habla de un mensajero profético. En Éxodo 12:23 nos habla de un agente de juicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de malaj, aquí estamos hablando de un malaj que no es bueno. Es de corrupción, ¿sí? Es algo diabólico. Es algo que no es bueno. Entonces, aquí nos está diciendo, fíjense cómo habla en Proverbios 17:11, dice, Akmeri Yebaket Hara Umalak Azari. Y miren lo que dice a lo último. Dice,
Heshulaibu. ¿Qué significa eso? Dice la traducción literal. El rebelde solo busca el mal y un mensajero cruel será enviado contra él. ¿Sí? Yeshu la bo. Es un enviado, ¿sí? Que viene contra él. Entonces, ese meri es rebelión. ¿Sí? La palabra que viene paralela a Peya es rebelión. Malaj es ese mensajero, ese emisario. Y Zari, que es cruel, severo, implacable, ¿no? Una persona que no es buena. Y después tenemos esa palabra, Yeshu Liak, será enviado. Sería una voz pasiva de la voz divina, ¿sí? Como se habla en lo que es las palabras metafóricas del hebreo, ¿sí? Entonces, es un ángel literal, figurado o no. Es un ángel que está mandando, ¿sí?, lo malo. Entonces, fíjense, cuando está hablando de ese ángel, no siempre es un ángel, ¿sí?, un malaj celestial, sino también que puede ser del enemigo, ¿sí? Una forma de una misión que viene para esta persona malvada. Entonces, acá podemos encontrarnos de esa rebelión que está hablando, ¿sí? Que esta persona, ¿qué hace? No es restaurado. Entonces esa persona viene lo malo, ¿sí? No es restaurado. Entonces acá sí estamos hablando de mismo la consecuencia misma del pecado, que se viene y este mensajero trae maldad a tu vida y cada vez más maldición. Entonces esos son, como se dice, las autoridades de juicios que gobiernan, ¿sí?, después a la persona. Entonces eso es lo que está hablando aquí. Entonces vamos a leerlo completo lo que está hablando. Dice, empezamos en el 8, dice, piedra de favor es el regalo a los ojos de su dueño, a todo lugar donde se vuelva prosperará. El que cubre transgresión busca amor, pero el que insiste en su asunto será separado del jefe. Aterriza, ¿sí? Desciende, más una reprensión al entendido que 100 golpes a un indisciplinado. Solamente el amargo, el meri, buscará el mal. Un mensajero cruel será enviado a él. Verso 12 dice, que se encuentre un oso que ha perdido a su cría con un hombre y no un disciplinado en su torpeza. Vamos a leerlo, ese versículo en Reina Valera y dice, mejor es encontrarse con un oso o una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Eso está en Reina Valera. Vamos a buscarla, que está la más fidedigna, pero a veces tiene equivocaciones también, ¿sí? La de las Américas. Dice, mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros que con un necio en su necedad. Fíjense en lo que está hablando, ¿no? Que es mejor encontrarse con una osa que con una persona necia en su propia necedad. Entonces nos está hablando de que al hombre que se encuentra, ¿sí?, con esta persona, el Kesil, que es Kesil ve y votó necio en su locura, ¿sí? Kesil ve y votó, que es necio en su locura, que con una dog shokut, una osa privada de sus cachorros. ¿Por qué? Porque estás enfrentando el peligro físicamente, pero vos podés ganarle a la osa, ¿sí? Como hizo mismo David, sí, que peleó con el oso y con el león, podés ganarle. Entonces, aunque esté irritado, ese animal podés, o por ahí correr lo que se vaya.
Pero dice, la irracionalidad del necio, la necedad destructiva, es impredecible del necio. ¿Sí? Cualquier momento te puede salir con cualquier cosa una persona necia. Y está hablando un quesil, de una persona del pueblo. Cualquier persona del pueblo que piensa estar firme, a veces puede caer. ¿Se entiende? Entonces, esta persona que dice problemas, puede pensar que está correcto en lo que está haciendo, pero no está correcto. Sí, por eso dice que en su propia locura él está. Porque no está fuera de los pensamientos. Ustedes fíjense cómo bien está diciendo que esa persona está fuera de lo pella, está fuera de la voluntad, de las cosas que hacen de Elohim, de la Torah. Que él está pensando sus propios pensamientos, ¿sí? Entonces, sigue hablando de lo que es una persona quesil. Y seguimos y dice, próximo, vamos a seguir leyéndolo, verso 13. Dice, al que devuelve mal por bien, el mal no será apartado de su casa. Verso 14 dice, el comienzo de la contienda es como el soltar de aguas. Deja, pues, la riña antes de que empiece. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominable o abominación a Yuhet Bat-Hei. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? En todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. El hombre falso de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. El que ama la transgresión ama la contienda. El que alza su puerta busca la destrucción. El de corazón perverso nunca encuentra el bien. Y el de lengua pervertida cae en el mal. El que engendra un necio, para su tristeza lo engendrará. Y el padre del necio no tiene alegría. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. El impío recibe soborno bajo el manto para pervertir las sendas del derecho. En presencia del que tiene entendimiento está la sabiduría, pero los ojos del necio están en los extremos de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que le dio a luz. Ciertamente, no es bueno multar al justo, ni golpear a los nobles por su rectitud. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Un necio, cuando calla, es tenido por sabio. Cuando cierra los labios, por prudente. Ahí es el verso 28. Aquí vamos a ver diferentes palabras, ¿sí? Hemos visto la palabra que es volverse al mal, que es Meshid Raha, que es la persona en el verso 17-13. Meshid Raha es la persona que vuelve a lo malo, ¿sí? Dice, no se aparta, ¿sí? Lo tamush, esa persona que paga mal por bien, abre una puerta que es permanente a los conflictos. En lo que es la forma hebrea, ¿sí? El pensamiento hebreo, la gratitud, ¿sí? Preserva la bendición. Ser agradecido preserva la bendición.
no el que devuelve el mal por mal. Por eso siempre cuando habla mismo los mandamientos, habla de cómo debemos actuar con el prójimo. Verso 14 nos está hablando dos palabras claves. Una es soltar agua y la otra es contienda. Una es poter mashin, mashin que es soltar agua, y la otra es madom, contienda. Estas dos palabras en este pensamiento, ¿no?, que estamos hablando, es un conflicto que comienza pequeño, pero después es grande. Si no se detiene, se vuelve incontrolable. La sabiduría sabe cuándo callar y retirarse. ¿Sí? La sabiduría sabe cuándo callarse y cuándo retirarse, no seguir la contienda, porque cuando cae el agua, como dice soltar el agua, se hace una inundación, ¿sí? Es incontrolable. Entonces, después tenemos dos palabras claves también en el 15, verso 15, y dice, Masdik Rasha, que es justificar al impío, Masdik Rasha, y Marshik Sadik, que es condenar al justo. Justificar al impío y condenar al justo. Entonces, eso es abominación a quien ayuhet bat hate. Toat bat. Eso es abominación. ¿Por qué? Porque la justicia de Adonai es sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, si la justicia está torcida, es una ofensa directa al carácter de Elohim. Es algo que pasa a lo que Adonai pone como la misma Torah misma, ¿sí? La justicia, por eso está hablando de el que se corre, ¿sí? El que hace pella, estás corriéndose a los mandamientos de Elohim. No tiene Torah. Entonces, es una abominación y directamente al carácter de Elohim. Y eso, ustedes fíjense en esa palabra, justicia. En hebreo, ¿qué se acuerdan cuál es, no? Esa palabra justicia es tzedek. Y es alinearse con la verdad divina. La justicia, ¿sí? Tzedek es alinearse. Y lo otro, lo contrario, ¿sí? Toabat es abominación, ¿sí? Lo que uno hace, si es justificar lo malo, justificar el impío, ¿sí? Es condenar a la persona justa, porque estás haciendo algo incorrecto. Después tenemos en el verso 16 dos palabras también claves, que una es leb ashin, que es corazón sin entendimiento, y la otra es meshir, que es precio. Entonces, esas dos palabras también podemos asociarla. Corazón sin entendimiento. ¿Por qué? Si ustedes piensen, todas las cosas pueden ser compradas. Todas las cosas pueden ser compradas. Si leemos el verso 16 se van a dar cuenta. El dinero no puede comprar absolutamente nada. No puede comprar sabiduría, no puede comprar entendimiento. Si el corazón del leb de la persona verdaderamente es un leb para Elohim, ¿sí? Ahora, el que no tiene el corazón sin entendimiento, esa persona directamente no tiene sabiduría y comienza a tener juicio, ¿sí? Porque no tiene temor a Elohim. Entonces, las cosas tienen que ser, como dice, el corazón tiene que ser íntegro, no sin entendimiento, porque el corazón de lo que es la persona necia, del quesil, lo único que está haciendo es mirar sus propios anhelos y cosas. No es la del prójimo ni la de los demás, sino que hace hacer lo que él quiere, bien le conviene. Y no pone lo que Adonai pone por primer lugar, ¿sí? La palabra. Después seguimos avanzando un poquito así, no me quedo muy, porque son bastantes. Vamos a ir al 20. Corazón torcido. Dice, Ikesh lev, corazón torcido. Y después dice una lengua perversa. Mej japá
layom, layom, ¿sí? Esa es la lengua perversa. Entonces, la persona, en el verso 20, que es corazón torcido, lengua perversa, la corrupción es interior, ¿sí? Ahí es Abón. Se manifiesta en las palabras y se conduce por el mal. ¿Sí? Eso es Abón. Lo que habíamos dicho es tener en nuestras vidas las cosas torcidas. Las cosas que nosotros no debemos hacer y las hacemos por naturaleza. Después tenemos esa palabra que hemos leído tantas veces, ¿sí? Necio. ¿Se acuerdan que dice engendra, ¿sí? A ese necio el padre, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Va a tener tristeza, ¿sí? Entonces, la necedad trae dolor. Ese necio trae dolor a la familia. Y acá no está hablando en el texto, no está diciendo que resalta, ¿sí? Porque está hablando de la madre, está hablando del padre. Y las responsabilidades que tendría que tener no las cumple. Porque supuestamente, como nos habla Adonai, ¿no? Primero, los mandamientos y el hijo que tiene que hacer. Ir y hacer lo que corresponde delante de su padre y de su madre. Si no, está echando la palabra de Adonai como basura. Entonces, está engendrando un necio que se va a manejar por su vida, ¿sí? Haciendo lo que él quiere y menospreciando, como hemos hablado por el Shabbat pasado, a su padre y a su madre, y menosprecia. Y eso es lo que la palabra dice. Trae dolor, tristeza. Y el corazón alegre, después está hablando, ¿no? Trae sanidad. En el verso 22 dice, vamos a leerlo en la católica, dice, un corazón alegre es el mejor remedio, pero el espíritu abatido reseca los huesos. ¿Qué es lo que pasa? Los huesos se quebrantan. Es ruach negea, quebranta. ¿Por qué se quebrantan? Porque se están quebrantando, porque están tristes. Y que dice que cuando está alegre el corazón, hay sanidad. Led jamea, corazón alegre. Y Geab, sanidad. Geab, sanidad. Podemos ver todo lo que nos habla, ¿no? Hay palabras claves en este proverbio. Y que lo que nosotros debemos hacer, no ir por las torceduras. Tenemos que ir por la justicia. Porque si vamos por las torceduras, lo que vamos a pasar es que nuestro corazón va a ir por las cosas, como dice, corruptas. Y Adonai va a mandar confusión. Va a mandar malaj, ¿sí? Que no son buenos. Trae confusión. Eso significa, cuando es un mensaje, puede ser un mensaje de confusión. Y decimos, estamos en el camino de Adonai, pero hay en nuestra mente mensajes. A veces no piensen que son ángeles, ni que son espíritus, sino también hay mensajes en nuestro interior, ¿sí? De confusión. ¿Y qué debemos hacer? Caminar por justicia. Tzedek, justicia. Entonces, cuando somos justificados, dice que por la fe, la emuná, somos justificados por medio del Mashiach. ¿Sí? Entonces, cuando estamos justificados por medio del Mashiach, está diciendo que esa forma de vivir, nosotros estamos siendo crucificados con Él. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viviendo en nuestro egoísmo. Estamos viviendo en el Espíritu, en Adonai. Eso es lo que nos... Acá si lo ponemos a la forma de pensar hebrea, todo lo que está hablando en Proverbios
no en lo castellano griego ni nada. Pensemos, él está hablando que el ahabá, el amor, la justicia, la palabra, nos lleva a redención. ¿Sí? Nos lleva a través mismo de lo que dice Pablo cuando nos habla, que nos dice que la palabra misma nos trae limpieza, todo lo contrito y humillado de nosotros que está, y iremos delante de Él y pedir perdón por todas las cosas que hemos hecho delante, ¿sí?, de Adonai. Entonces vamos a cerrar con el 28. ¿Por qué? Porque habla del Evil necio acá, no del Kesilim. Recuerden lo que dije, ¿se acuerdan? El Evil y el Kesilim. Kesilim es del pueblo. No está haciendo lo que Adonai quiere que haga. El Evil es una persona fuera del pueblo, ¿sí?, que no conoce absolutamente nada. Y fíjate lo que dice acá. El 28 dice el Evil, el necio, porque los dos son necios, ¿sí? Los dos. Dice, es considerado sabio. Meheshaba haham, es considerado sabio. Y dice que el silencio, ¿no?, lo hace sabio. Fíjense cómo dice el 28. Vamos a leerlo en la católica. Dice, hasta el necio, si calla, puede pasar por sabio, y por inteligente si cierra los labios. Ahí no está hablando del Kesilim, ya está hablando de la persona necia. Aunque el necio, la persona que no es del pueblo, esa persona puede pasar por sabia si se calla. Hasta le está diciendo, ¿no?, que hasta la persona que no es del pueblo puede pasar por sabia. Entonces ese es el Evil. También el Evil, si calla, es considerado sabio, y cerrando sus labios es un entendido. Ustedes fíjense en cómo cierra, ¿no? Está hablando del Kesil, de la persona del pueblo que no está haciendo, que se está poniendo en contra de la palabra de Elohim, que está poniéndose y está sacando todo lo que Adonai pone por estructura y no sigue los caminos de él. Y después dice que el Evil, el de que no es del pueblo, si calla es más sabio que ustedes. Lo da por entendido. Y ustedes fíjense en que si nosotros a veces decimos y nos damos por sabiduría, que somos inteligentes, que nos damos por maestros, que sabemos mucho, a veces cualquier persona del pueblo dice, es más inteligente que uno de ustedes. Eso es lo que dice, ¿sí? Una persona del mundo es más inteligente que ustedes, que tienen la Torah misma y no la cumplen. Está diciendo eso. Cierra la boca y esa persona está siendo más sabia que ustedes, que están haciendo contiendas, que están haciendo todo lo que están haciendo. Y eso mismo está hablando también del soborno, ¿sí?, y de la persona íntegra. La persona íntegra que es piedra de favor. Entonces, da un contraste entre lo que es las tres personas. El justo, el Kesil y el Evil. Está dando una forma de pensamiento que mismo esa persona que es hija de una persona verdadera y está haciendo necedad. Por eso está hablando. Si le das 100 azote al necio, va a seguir siendo necio, ¿sí? Pero si vos le das sabiduría, tampoco la va a tomar porque es necio. Entonces, ¿qué tiene que poner en primer lugar ese necio? Tiene que poner la palabra de Elohim. Primero poner los estatutos de Elohim. Entonces, esa persona en su vida caminando por las sendas, camina con justicia, poniendo los mandatos de Elohim. Si dice amarás a tu prójimo, va a amar al prójimo. Si ama a tu padre, a tu madre, si vas a tener larga vida, dice, va a amar a su padre y a su madre. Si así sucesivamente todas las cosas que
Adonai pone como estatutos y mandamientos. Eso es lo que está diciendo. Cada uno de nosotros, cuando nosotros hagamos algo, pensemos, recapacitemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, de esa forma, vamos a ser directamente disciplinados. ¿Qué es disciplina? Musar, ¿sí? Persona que va a tener disciplina y que va a ser entendido, que va a tener binah. Va a tener lo que Adonai quiere para nosotros. Entonces, vamos a poder vivir una vida agradable a los ojos de Elohim. Porque si pensamos que estar firmes, dice la palabra, pensar que estemos firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Adonai veo que en este proverbio habla mucho de cómo es la vista, ¿no? De una persona que es justa y la que es una persona que no está haciendo lo recto delante de Elohim. ¿Recuerdan lo que fue el primero, ¿no? El 17. Decía, es mejor un bocado seco y tranquilidad en él que una casa llena de sacrificios y contiendas. ¿Recuerdan lo que decía al principio, sí? Es mejor un bocado seco y tranquilo en él que una casa llena de sacrificios. Sacrificios está hablando de mesa llena de cosas hermosas, pero llena de contiendas. El siervo prudente domina sobre su hijo, vergonzoso. Y entre los hermanos repartirá la herencia. El crisol es para la plata y el horno para el oro. Pero el que examina su corazón, ¿qué hace? Es de Adonai, es de Yuhet Bat-Hei. El que examina el corazón es de Yuhet Bat-Hei. El condenado atiende a los labios de la vacuidad. Vacuidad es de las cosas que no son de Elohim, las cosas malas. El mentiroso presta oído a lengua destructiva. En la lectura otras dice, posiblemente se está hablando de alinearse, sí, y alimentarse de otras cosas, de otra lengua, sí, destructivas. El que se burla del pobre insulta a su hacedor. ¿Se acuerdan que cuando hablamos que el que burla está hablando de burlar, no de hacerle, de hablarle cosas burlonas, sino de burlar, de no ir y ayudar, esquivarlo? ¿Sí? Como habíamos dicho, cuando pasó el sacerdote, pasó el levita y después pasó el samaritano y dijo, pobrecito, ¿sí? Y lo agarró y lo rescató. Eso es burlar. Las dos personas burlaron. Se corrieron y miraron a la persona y dijeron, estoy apurado, tengo que hacer cosas. Eso. Entonces, burlar significa no hacerle un insulto así, ¿no? Pero sí están insultando al hacedor, ¿sí? A nuestro Elohim. Porque Elohim dice, ¿qué dice? Ayudar al pobre, a la viuda, al levita y a todos los de la casa. ¿Sí? Entonces, eso también es burlar. Y después dice, el que se alegra por la calamidad no será inocente. El que se alegra de las cosas malas no será inocente. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Presten atención todo lo que decía, ¿no? Lo que leímos hasta el verso 7. Y el adorno de los hijos son sus padres. Ese adorno, ¿se acuerdan qué era? Adorno se le decía a esas piedras preciosas. Esas piedras de favor. Adorno, ¿sí? Son los hijos, ¿sí? ¿De quién? Los padres son los que, si tienen hijos buenos, van a ser adornados con esas piedras preciosas de favor. Si tenemos hijos necios, vamos a ser, como dice antes, que lo leí,
que dice que vamos a ser tristes. Y dice, el verso 7 dice, no es adecuado al marchito, que es el Nabal, ¿se recuerdan que hablamos del Nabal? El labio de abundancia. Cuanto menos al dadivoso, el labio de mentira. Lo hemos hablado, ¿qué era ese Nabal? ¿Quién era esa persona que hace lo marchito? ¿Sí? La persona que es mala. Está hablando de esa persona. Del Nabal, del necio. Entonces, esa piedra de favor y regalo a los ojos de su dueño está hablando exactamente lo mismo que está hablando corona de los ancianos son los hijos de los hijos. No está diciendo soborno, sino está diciendo corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Y adorno de los hijos son los padres. Entonces el verso 8 dice, piedra de favor es regalo a los ojos de su dueño, y todo lugar donde se vuelva prosperará. Ahí cerró diciendo que todo lo que haga el justo prosperará. ¿Sí? No es como dice las otras versiones que dice, fíjense en las otras versiones, hasta la católica, lo vamos a leer, dice, corona de los ancianos son los nietos y gloria de los hijos son sus padres. No le queda bien al necio una lengua refinada, cuando menos a los nobles la mentira. Un regalo es un talismán. ¿Se dan cuenta que cambió? No tiene nada que ver un regalo, un talismán para el que la da donde quiera que vaya. Todo le sale bien. No tiene nada que ver. Da más entendimiento en el hebreo, ¿sí? Que está diciendo que va a ser todo de bendición, lo que se cumpla cuando la persona, y está hablando de coronas de los ancianos, está hablando mismo de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Esto está relacionado a una mente hebrea, no una mente greco-romana que no entiende absolutamente nada y lo único que hace es leer un proverbio y decir lo bueno y lo malo. Sino lo que está hablando es que relacionar lo que es el hebreo, saber que él era hijo de David y que tenía conocimiento bíblico de lo que eran sus propios mismo clan, ¿no? de personas, y él era Salomón, hijo de David, el rey. ¿Sí? Entonces estaba hablando que todo lo que pueda vivir el necio, va a ser, ¿qué? Para su padre. ¿Saben qué le prometió Adonai a Salomón? Le dijo que no lo iba a dejar caer, no lo iba a menospreciar porque había hecho un pacto con David. Esa corona para Salomón fue David, porque si no hubiera sido humillado, porque fue totalmente necio delante de los ojos de Adonai. Él hizo necedad delante de los ojos. Él era una persona que sí delante de los ojos de Adonai. Y fue restaurado. ¿Por qué? Porque él puso a Adonai en primer lugar. Entonces, él está hablando porque él vivió. Y está hablando con los ojos pensando en su propia vida y en lo que él perdió. Entonces, acá no, lo que está hablando en Proverbios, él está hablando alegorías, está hablando para que el pueblo y el que lea mismo asocie lo que va a suceder. Porque acá también, si lo leemos, podemos ver también lo que mismo el Mashiach va a hacer por nosotros. Por eso los versos son claves: redención, purificación, ¿sí? Limpieza, justificación. Lo que Adonai va a hacer para la persona que no hace lo necio. Por eso a lo último habla de Levil. El que no es del pueblo, si se calla es más prudente que vos. ¿Se entiende? Entonces, leerlo con el conocimiento hebreo va a cambiar lo que es un proverbio, y no es un proverbio como muchas veces lo leímos, que son solamente alegorías. Eso es lo que
puedo decirles, ¿no?, que poniendo siempre delante de Elohim los principios, lo que Adonai nos enseña, eso es lo que nosotros vamos a ser bendecidos. Porque va a venir el malaj, ¿sí?, malo, cruel, cuando nosotros hagamos las cosas malas. Y también lo que decía era pagar mal por bien. Porque el pagar mal por bien estás haciendo también lo malo. No estás haciendo lo que Adonai quiere cuando nosotros podemos hacerlo. Entonces, lo que nosotros leemos del primer versículo hasta el 28, nos está hablando exactamente el proverbio de lo que nosotros debemos actuar. Por eso, vivir la vida delante de Elohim no es como a veces leemos, ¿no?, que una tranquilidad es vivir con una mesa llena de banquetes, lleno de dinero, lleno de placeres, sino vivir una vida agradable de los ojos de Elohim. Si vivimos una vida agradable delante de los ojos de Elohim, vamos a ver las cosas diferentes. Eso es lo que les puedo traer hoy, y que Adonai los bendiga, que Adonai ponga siempre en su corazón, ¿sí?, el querer como el hacer, para que cumplan, ¿sí?, lo que Adonai quiere, porque Adonai ve, dice, el corazón del humilde, no del corazón del que se cree ser más que el otro. Dice Pablo que si queremos ser exaltados, primero tenemos que humillarnos, porque si nosotros nos humillamos vamos a ser exaltados, pero por Elohim, no por nosotros. Gálatas 6 habla de que si nosotros hacemos las cosas conforme a la voluntad de Él, vamos a recibir lo que Adonai quiere, no lo que nosotros deseamos, ¿sí? Y cuando habla en Gálatas, está exhortando al pueblo de Gálatas a vivir una vida conforme a la voluntad de Él, con principios que Adonai puso. Y esos principios, si Pablo lo decía, con las leyes mismo de Adonai, no está diciendo, porque Pablo nos habla que si nosotros circuncidamos, hacemos todo, ¿sí? Nos circuncidamos, hacemos todo, pero somos hipócritas, estamos haciendo abominación delante de Elohim, que es lo que está hablando acá. Nosotros podemos hacer y figurarnos que somos perfectos, pero lo que es la circuncisión del corazón, del Lev, es lo principal, que nosotros vivamos conforme a la Torah. Si nosotros vivimos conforme a la voluntad del mundo y que nosotros nos mostramos delante del mundo que somos circuncidados, pero por dentro somos hipócritas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos vivir. ¿Cómo lo mostramos? Cada vez que nosotros se nos presente una forma de vida, decir, lo voy a hacer conforme a la palabra de Elohim. Entonces, de esa forma vamos a vivir y vamos a ser agradecidos. Y Elohim va a ver nuestro corazón. Entonces, dice que el que merece ser justificado es el que camina por las sendas de justicia. Yo vine no a abolir, sino vine a complementar las cosas y que sigan mi camino, dice Adonai. Entonces, nosotros seguimos el camino complementando lo nuevo con lo viejo. Lo viejo no es rechazado, sino que Él vino a establecer un pacto. Y ese pacto es para el pueblo que es el pueblo de Israel. Todos somos pueblo de Israel cuando nosotros estamos delante de Él, ¿sí? Y hacemos su forma de ley. Si nosotros no lo hacemos, no somos pueblo. ¿Sí? El pueblo es el que está junto. Nosotros podemos ser una unidad. Ahora somos, no sé, ¿cómo somos? A ver, ¿qué dice? Somos 16 más los que están en WhatsApp. Seremos 19, 20. Somos un pueblo. Y ese pueblo tiene que vivir conforme a una estructura y un mandamiento. Si uno de ustedes no hace conforme a la voluntad de Adonai, todos nosotros estamos siendo cómplices
de eso que está haciendo esa persona. Entonces el pueblo que hacía, como dice acá, disciplinaba. No lo exponía, pero disciplinaba que viva conforme a la voluntad de Elohim. Porque nosotros tenemos que demostrar a los demás que somos rectos. Si somos que tenemos abom, torceduras, podemos tenerla. Pero no ser pella. No ser personas que no hacemos lo que Adonai nos está poniendo por estructura. Porque eso es lo más importante. Si corremos la estructura de Adonai, nos estamos apartando del pueblo, ¿sí? Nos estamos apartando de Elohim mismo. Entonces Elohim dice que aborrece la persona que hace injusticia. Y lo que hace esa injusticia son las personas que no están haciendo la voluntad de Elohim. Entonces, eso es lo que hoy les puedo traer y que, bueno, es examinarnos, como dice la palabra, cada día, todos, unos por otros, y como Adonai quiere orar unos por otros y que el que esté débil en la fe, apoyarlo, y que esa persona que está débil en la fe, hablar y decir, yo tengo problemas, ¿sí? Quiero ser fiel delante de Elohim, ¿sí? Eso es lo que Adonai quiere, que nosotros seamos íntegros delante de él.